Hola, muy buenos días a todos. Soy Juan Carlos Cabero, el director de Agent Travel. Os doy la bienvenida a esta vuestra casa y también a este webinar que hemos organizado para Visit Flanders. En este webinar, como podréis imaginar, se va a hablar de muchas de las áreas que hacen característico a este destino, como es el arte y la cultura, la gastronomía, el patrimonio, también el ciclismo. El ciclismo, recordarlo, es un valor muy importante de Flandes. Y también vamos a hablar de esos productos característicos y distintivos que va a hacer que vuestro valor añadido como agente de viaje se incremente muy notablemente frente a vuestro cliente. Para ello, contamos con Judith Sala, que es Trade and Miles en Visit Flanders. Y, bueno, su intervención será de unos 30 minutos aproximadamente. Recordad, como siempre, que podéis ir escribiendo las preguntas que os vayan surgiendo a medida que se desarrolla el webinar usando la pestaña Preguntas. Las escribís ahí y Judith las contestará al término de su intervención. Y en cualquier caso, tenemos habilitada una dirección de correo electrónico que es webinar@agenttravel.es, donde nos podéis dirigir cualquier pregunta y nosotros se la redireccionamos a Judith. Y bueno, por mi parte nada más, desearos a todos muy feliz día y paso la palabra a Judith. Judith, cuando tú quieras. Buenos días a todos. Juan Carlos, ¿muestras mi pantalla, por favor? Sí, hecho. Ahora. Sí. Entonces, a ver. ¿La estáis viendo ya? ¿Sí? Sí, se ve perfectamente. Vale. Entonces, bueno, buenos días a todos. Mil gracias por vuestra asistencia. Estoy viendo, a ver, que somos 58. Genial. Es una época complicada, pero muchísimas gracias por vuestra asistencia. O sea, como anunciamos un poquito en la convocatoria, os vamos a proponer un viaje virtual por Flandes y Bruselas, a través del cual os intentaremos explicar cómo encaramos el futuro post-pandemia, las áreas temáticas de promoción turística del destino, y te vamos a presentar también algunos de los últimos proyectos de Visit Flanders. Porque 2021 ha empezado para nosotros con una nueva visión, misión y estrategia, y entonces estamos comunicándola al sector. Este es un primer webinar que hacemos con Agent Travel, que esperamos que sea el primero de muchos otros. Y bueno, si os parece, vamos a entrar ya en la presentación. Como bueno, sabéis, muy lamentablemente no podemos olvidarnos de la situación en la que estamos, y en primer lugar os voy a hablar un poquito de algunas webs informativas útiles en relación con el COVID, y después ya nos relajaremos y hablaremos de otros muchos temas mucho más divertidos y mucho más interesantes. Simplemente comentaros que se puede viajar desde verano, se puede viajar a Bélgica con el certificado COVID de la Unión Europea. Esto ha facilitado muchísimo el tránsito de ciudadanos a Bélgica, y hay que rellenar un formulario de localización de pasajeros, como pasa en muchos destinos. Y actualmente hay que saber que desde el 1 de noviembre algunas medidas se han incrementado, como por ejemplo el uso de la mascarilla en interiores. En los últimos meses no se estaba utilizando mascarilla en interiores porque la situación era muy favorable, pero actualmente hay que utilizar mascarilla en interiores, y de hecho para entrar en restaurantes hay que mostrar un certificado COVID, que ellos llaman COVID Safe Ticket, pero en definitiva es el pase COVID de la Unión Europea. Evidentemente hay que siempre chequear la situación doblemente al organizar el viaje y antes de partir, porque hay medidas que cambian, como ya sabemos. Ya tenemos experiencia en todo este tema desde hace muchos meses, y también evidentemente hay que mirar las medidas de regreso a España, pero esto entiendo que lo tenéis perfectamente controlado. Entonces, las webs más interesantes en relación con el coronavirus son las que veis en pantalla. Os recomiendo especialmente el punto 3 y el punto 4, la web de la Embajada de los Consulados de Bélgica en España, porque la información está en castellano, así como la web de Reopen Europe, que es esta web de la Unión Europea que generalmente está muy actualizada. Y también tenéis aquí un teléfono y un email para preguntar preguntas concretas si queréis contactar directamente con el Servicio de Salud Pública.
Comentaros también que tenemos desde hace más de un año un apartado en nuestra web habilitado para el sector profesional en relación con el COVID, ¿no? O sea, os facilita un poco la vida para organizar viajes en era COVID y que podéis ver en pantalla. Bien, vamos a olvidarnos ya un poquito del tema COVID y vamos a entrar directamente en la visión, la misión y la estrategia de Turismo de Flandes. Mucho antes de la pandemia, desde Visit Flanders, estuvimos analizando todos los retos que implicaba el modelo turístico pre-COVID, entre los cuales, por ejemplo, el exceso de turismo, el cambio climático, la salud, las crisis económicas, la digitalización, etcétera, etcétera. Entonces, como agencia del Gobierno flamenco de Bélgica, queremos trabajar con todos los partners implicados para formar parte de una solución en desarrollar un tipo de turismo que sea a prueba de futuro. Para nosotros el punto clave, bueno, tenemos clarísimo el poder positivo del turismo. Para nosotros es el punto de partida, ¿no? Y para que Flandes florezca como un destino turístico innovador, inspirador, de alta calidad y en beneficio de 4 agentes, que son el lugar mismo, los residentes, los emprendedores y los visitantes, con el fin de contribuir a que generemos una comunidad y un destino próspero, un destino que florezca. Entonces, en la nueva visión, como decíamos, trabajábamos en estos 4 protagonistas, ¿no? Que tienen que estar en una situación de equilibrio, que son los emprendedores, los residentes, el lugar en sí mismo y los visitantes, los turistas. Y así es como desarrollaremos todos nuestros proyectos a partir de ahora, pensando en estos 4 agentes y en su desarrollo en armonía. En la nueva visión de Turismo de Flandes, con la que trabajamos, trabajamos con 5 principios estratégicos que son los que podéis ver en pantalla, ¿no? Esto en cuanto al desarrollo y a la promoción de todos los viajes a Flandes y Bruselas. El primero es, como hemos dicho, la creación de valor añadido para los 4 protagonistas de una forma equilibrada y armoniosa. Segundo es generar conexiones entre las personas, los lugares, las actividades dentro de una historia única, ¿no? Storytelling. También queremos estimular la participación. Esto es más a nivel belga, pero que sepáis que siguiendo los principios de una democracia participativa, pues en los proyectos que estamos generando en destino, estamos preguntando al ciudadano de a pie como un protagonista en todo el proceso, cuál es su opinión y cómo quiere desarrollar el proyecto en cuestión en su destino, ¿no? También queremos dar mucha prioridad a la calidad, con espacio para la innovación y para la creatividad, y queremos trabajar sobre la base de la estrategia y el conocimiento. O sea, queremos ser una empresa que base sus decisiones estratégicas en base a los datos y a la información estratégica y al conocimiento. Tenemos 3 componentes básicos en nuestra nueva estrategia. El primero es el conocimiento y estrategia, como acabamos de decir. El segundo es la calidad. Queremos un destino de alta calidad y que los visitantes experimenten la calidad y asocien Flandes con todo ello, o sea, en todo el ciclo del visitante, es decir, en la recepción, en llegar, en alojarse, en el medio ambiente, en el transporte que puedan coger en el destino y también en temas transversales como son la accesibilidad, muy importante. Todos nuestros proyectos tienen que ser accesibles. Todo lo nuevo que hagamos tiene que ser accesible para todos los públicos. También el tema del turismo familiar, es decir, todos los proyectos que nos embarquemos tienen que ser accesibles para familias y tienen que pensar en todos los componentes de la familia, ¿no? En niños, en adultos, etcétera, etcétera. También la sostenibilidad es muy importante. Hasta ahora teníamos determinados criterios de sostenibilidad, pero en nuestra nueva estrategia, evidentemente, y como sabemos todos, la sostenibilidad es súper importante. La seguridad, la diversidad cultural, la inclusividad, todo el mundo es bienvenido a nuestro destino y queremos asegurarnos que a través de nuestros proyectos así será. Aquí tenéis todo lo referido a Flandes Destino de Calidad. Aquí podéis ver, por ejemplo, una fotografía del ciclismo en bicicleta accesible, ¿no? Como un ejemplo más de cómo desarrollamos el destino.
o del turismo familiar. Esta foto, por ejemplo, es una foto de la ciudad de Malinas, que es una ciudad que ha hecho esfuerzos adicionales para ser un destino muy accesible para familias. A nivel de marketing, el tercer punto, bueno, aquí llegamos a un punto clave en la presentación porque os voy a explicar muy brevemente los grupos objetivo, porque aquí os podría contar muchas cosas, pero realmente tampoco es tan fundamental que conozcáis los detalles de toda nuestra estrategia a este nivel, pero sí que es interesante que conozcáis que nos dirigimos a dos tipos de visitantes, los amantes y los fanáticos. Sí, nuestro objetivo es reforzar la reputación internacional de Flandes como decíamos, como destino sostenible, inclusivo, acogedor, en base a estos dos perfiles, los amantes y los fanáticos. Para nosotros los fanáticos son las personas apasionadas por un tema, por uno de los temas de los que hablaremos a continuación, o por un argumento en concreto, y que viajan conscientemente al destino para vivir esta pasión especial que ellos tienen. Por ejemplo, tendríamos a los ciclistas que siguen el Tour de Flandes y que quieren ir a Flandes para recorrer los muros que ciclistas históricos como Eddy Merckx han recorrido allí. Este es un perfil muy presente en nuestro destino y responde al de una persona fanática. Y después tenemos a los amantes. Los amantes serían, por ejemplo, los amantes del arte que están motivados por una experiencia más transversal y con más temas, ¿no? No es una experiencia, o sea, estarían motivados, por ejemplo, por un viaje de arte o por un viaje cultural, teniendo muchas experiencias in situ, pero no específicamente, por ejemplo, sobre Rubens o sobre Van Eyck. Esto respondería más al perfil de fanáticos. Entonces abordamos a estos dos tipos de visitante con distintas estrategias de marketing, ¿no? Abordamos, por ejemplo, a los fanáticos con un marketing de comunidades apasionadas, que lo llamamos, y aquí os hago un llamamiento especial en el sentido de que todo lo que contaremos a continuación a nivel más temático, si vosotros detectáis, por ejemplo, que en vuestro alrededor tenéis un colectivo muy interesado por los museos, o la asociación ciclista de vuestro pueblo que es muy activa, o una tienda de cervezas con quien podáis quizá organizar un viaje y ellos aporten más el cliente o el contenido y vosotros aportéis la parte práctica, ¿no? Un poquito el objetivo de la presentación es inspiraros en este sentido. Y entonces entramos ya, si os parece, en los 6 temas que conectan con el ADN de Flandes y que son objetivo de todos nuestros proyectos. Importante hasta cierto punto, os voy a hablar en todo momento de proyectos porque en nuestro nuevo plan nuestra nueva visión y estrategia, estamos trabajando por proyectos. Entonces es muy lógico que la forma en la que os comuniquemos sea de proyectos. Ya lo iréis viendo, por ejemplo, cuando recibáis los newsletters periódicos que sabéis que mandamos al trade, pues ahí comunicaremos los proyectos que se vayan desarrollando en el marco de todos estos temas. Los temas son 6, como decíamos: el patrimonio, la naturaleza, la gastronomía, el ciclismo, turismo social, es decir, turismo para todos. Esto es un tema que es más centrado en Bélgica y es para ayudar a todo el mundo que pueda ir de vacaciones, sea un tipo de turismo más social. Y después el 6º punto sería en torno a conferencias y eventos, que esto no lo vamos a tratar en la presentación de hoy porque esto es turismo de maíz, digamos, y la presentación está centrada en el turismo vacacional. Entonces vamos a hablar del patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y el ciclismo, que son los 4 temas que debéis retener en mente en relación con todo lo que hacemos en Turismo de Flandes. Entonces vamos a empezar a desmenuzar tema por tema. Si me permitís, voy a beber un poquito de agua. Pues vamos a empezar a desmenuzar los 4 temas de turismo vacacional o leisure. Son estos: los maestros flamencos, los castillos y jardines, el patrimonio religioso, el patrimonio urbano y la Gran Guerra. Debéis saber que como hemos empezado nuestra nueva estrategia a partir de enero de 2021, aún no estamos en situación de comunicaros todos los proyectos
de todos los 5 subtemas. Por ejemplo, estamos en pleno estudio del tema castillos y jardines, que en el futuro será muy importante, pero aún no estamos en situación de comunicaros los detalles. Sí podemos, sin embargo, hablaros ampliamente de los maestros flamencos, porque los que más nos conocéis y los que habéis ya colaborado con nosotros, sabéis que desde 2018 a 2020 tuvimos un programa, el programa de los maestros flamencos, en el que teníamos 3 años temáticos, empezando por Rubens en el 2018, Bruegel en 2019 y Van Eyck en 2020, que lamentablemente a raíz del COVID, pues bueno, pasó lo que pasó y el programa no se pudo completar y la exposición más importante que venía al destino no pudo completarse por temas de COVID. Pero bueno, en nuestra nueva estrategia, los maestros flamencos se ampliarán en espacio y en disciplina. Y no solo hablaremos de maestros flamencos históricos, de la Edad Media hasta el siglo XVII, hasta el Barroco, sino que también hablaremos de maestros flamencos contemporáneos, como os contaré a continuación. En el caso del patrimonio religioso, también como el tema de los castillos y jardines, estamos en pleno estudio y aún nos podemos aportar mucha información al respecto, pero Turismo de Flandes ha adquirido una serie de edificios de patrimonio religioso como castillos y nuestra idea es adecuarlos para la visita del turista internacional. El patrimonio urbano también es un producto que es histórico para nosotros en el sentido de que Flandes tiene un gran número de edificios históricos que han sido testigo de su rico pasado comercial. Las ciudades flamencas que han tenido sus épocas de apogeo en distintos momentos de la historia, pues es continuar un poquito toda esta línea argumental y todo el patrimonio que se encuentra en las ciudades. El quinto subtema sería la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que es un subtema que en determinados mercados, porque del 2014 hasta el 2018 estuvimos conmemorando su centenario, y fue muy importante en determinados mercados más anglosajones, digamos. En España, al ser España un país que no participó en la Primera Guerra Mundial, pues no lo hemos promocionado tanto. Pero bueno, que sepáis que las actividades en relación con la promoción, o sea, los proyectos en relación con desarrollar todo el patrimonio de la Primera Guerra Mundial y la promoción posterior también es uno de los temas que nos va a ocupar a nivel patrimonio en el futuro. Bien, a nivel maestros flamencos, que es claro, porque el patrimonio es uno de nuestros grandes temas a nivel de volumen y sin duda el de los maestros flamencos, que es un tema que, como decíamos, venimos trabajando desde el 2018 y del que ya, según los estudios que hemos realizado últimamente, pues ya tenemos bastante reputación internacional y nacional. Entonces, comentaros que tenemos muchísimo patrimonio que es permanente, ¿no? y que lo tenemos allí y que es muy interesante visitar para este tipo de público, ¿no? Como por ejemplo, veis en pantalla la Casa Museo de Rubens, la ciudad de Amberes, también en Amberes, bueno, en Amberes todo el patrimonio de Rubens, ¿no? Las iglesias monumentales, el Museo Plantin-Moretus, la Casa Schneider y Rocox, etcétera, etcétera. A nivel de patrimonio de los primitivos flamencos, que es esta corriente típica de Flandes y que tiene muestras, es una corriente prerrenacentista y que tiene muestras en varias de las ciudades flamencas. Veis, por ejemplo, en pantalla la adoración del Cordero Místico, que es una de las obras más importantes de la corriente de los maestros flamencos, realizada por los hermanos Van Eyck y que se puede visitar en la Catedral de Gante. Uno de los proyectos que hemos tenido este 2021 ha sido la apertura del centro de visitantes de la adoración del Cordero Místico en la misma catedral. También se puede visitar arte de los primitivos flamencos en Brujas, en los museos Gröninger y en el Museo Hospital de San Juan, ambos edificios preciosos y muy recomendables. En la iglesia de San Pedro de Lovaina tenemos aquí una foto, por ejemplo, con obras de Dirk Bouts y, por supuesto, en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica en Bruselas. Otro de los protagonistas de los maestros flamencos es Peter Bruegel el Viejo. Podéis ver en pantalla una obra suya que podemos visitar en los Museos Reales de Bélgica, en Bruselas, que es una de las colecciones de pintura de Peter Bruegel más importantes del mundo. Y entonces es también patrimonio permanente que puede visitarse. Decíamos que nuestra idea es ampliar los maestros flamencos en el tiempo y en el espacio y también en la disciplina,
Con lo cual, por ejemplo, tendremos otros maestros flamencos como James Ensor en Ostende. James Ensor fue un pintor que nació y vivió en Ostende del 1860 al 1949. Fue un pintor de vanguardia de principios del siglo XX y que influyó muchísimo en los sismos posteriores. Era un personaje muy original, que era muy crítico con la obra. Tiene unas obras que son muy fáciles de ver en el sentido que son muy bonitas, como podéis ver, por ejemplo, en pantalla, son muy coloridas. Utiliza mucho las metáforas del carnaval, de las máscaras, etcétera, etcétera. Entonces, todo el patrimonio de James Ensor se puede visitar especialmente en la ciudad de Ostende, en su casa museo que inauguramos también en pleno 2020, año de pandemia. Inauguramos la restauración de esta casa, y en el Museo también de la localidad de Ostende. Así es una excusa también para visitar la costa belga, que a veces la tenemos un poquito olvidada. Otro de los artistas contemporáneos que serán protagonistas en nuestra nueva era de los maestros flamencos será el artista Koen van Mechelen, que es un artista vivo que tiene su workshop en este centro, La Bionista. Y entonces es un sitio muy especial donde estudia la biodiversidad, el futuro de la humanidad, etcétera, etcétera. También tendremos otros protagonistas de los maestros flamencos, como por ejemplo el tema de la moda en la ciudad de Amberes, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto, la reestructuración del Museo de la Moda, el MOMU, que se abrió en 2000, o sea, recientemente se ha reabierto en septiembre del 2021 en la ciudad de Amberes. Y bueno, también es una ampliación del concepto de los maestros flamencos. De hecho, anotad que para los viajeros que tengáis visitando Amberes, actualmente y hasta el 20 de noviembre, hay una colaboración en el marco de la reapertura del Museo de la Moda. Pues hay una colaboración entre distintos diseñadores de moda, creativos y tiendas de la ciudad de Amberes, y entonces puede visitarse en las tiendas, ¿no? Y es un proyecto muy interesante. Otro tema interesante es el tema del arte contemporáneo, que en nuestro destino es muy importante. De hecho, hemos tenido un verano lleno de festivales de arte contemporáneo. Ahora, digamos que se han terminado los últimos, bueno, en Kortrijk se terminará próximamente el día 7, si no recuerdo mal. Pero bueno, que tengáis en cuenta que nuestro destino es un destino de arte contemporáneo y que bueno, tienen lugar especialmente en verano varias trienales. Por ejemplo, os voy a mostrar a continuación el vídeo de la Trienal de Arte Contemporáneo de Brujas de este verano, pero también a tener en cuenta la Trienal de Beaufort. Bueno, os voy a hablar de Beaufort a continuación. Juan Carlos, si te parece, si puedes poner el vídeo de Brujas y así vemos un poco cómo ha sido la Trienal este verano. Claro que sí. Voy a mostrar mi pantalla de nuevo. Bien, otro festival de arte contemporáneo que ha tenido lugar
bueno, va a tener lugar hasta el 7 de noviembre para ser más exactos, es el Festival Beaufort, que tiene lugar también en la costa belga. Entonces ha sido muy buena idea, por ejemplo, este verano visitar ambos festivales porque Brujas está muy cerca, está a 12 kilómetros de la costa belga. Lo interesante de Beaufort es que después de que se instalen determinadas piezas por una serie de municipios de la costa belga, y de hecho la visita es muy bonita porque se puede hacer en el tranvía de la costa, porque recorre toda la costa belga un tranvía y entonces es muy agradable visitarlo, pero también lo interesante de Beaufort es que algunas de las esculturas de cada una de las trienales que vienen realizándose desde hace años, pues se han quedado como patrimonio permanente en la costa. Y entonces ya hay, en este parque de esculturas, ya hay unas 30 esculturas y evidentemente después de la edición 2021 se van a añadir algunas más. Vamos a entrar en el subtema del patrimonio urbano porque el patrimonio borgoñón, de la mano de los duques de Borgoña, que eran mecenas del arte, fueron los protagonistas de la Edad de Oro de Flandes, ¿no? En el siglo XVI. Gracias a distintos palacios y que recientemente hemos transformado en museos que hemos abierto al público en los últimos tiempos. Tenéis en pantalla los tres más paradigmáticos, digamos, la Biblioteca de los Duques de Borgoña, el Museo Caber en Bruselas, que lo abrimos también en plena pandemia. Esto fue en septiembre, si no recuerdo mal, del 2020. Después también el Museo Hof van Busleiden, en la ciudad de Malinas, y el Museo Kirchhüse en la ciudad de Brujas, que ambos son dos palacios estupendos que muestran toda esta edad de oro de Flandes. Y entonces aquí, Juan Carlos, también te agradecería que mostraras un vídeo que tenemos preparado. Claro que sí. Voy a mostrar de nuevo mi pantalla. Este vídeo me parece especialmente interesante porque muestra un poquito lo que el patrimonio borgoñón aportó, ¿no?, a la cultura flamenca, que es el arte de la buena vida, ¿no?, el de comer bien, disfrutar, etcétera, etcétera, que intentamos mostrar un poquito a través del vídeo. Bien, vamos a entrar en el segundo gran tema. Hemos dicho que el primer gran tema era el patrimonio, el segundo gran tema, Flandes naturalmente, ¿no?, la naturaleza. Este es un tema totalmente nuevo para nosotros y entonces también nos encontramos en un momento de pleno estudio y de ver cómo desarrollaremos el Flandes natural. Estamos explorando, como decíamos, tres líneas argumentales. En primer lugar, la de los parques nacionales y los parques naturales. Actualmente Bélgica tiene solo un parque nacional, de los Hoge Kempen, pero la idea es abrir nuevos parques nacionales. Imaginaos la envergadura del proyecto. También desarrollar el turismo rural y también desarrollar el tema del senderismo recreativo. En nuestro destino, a ver, claro, evidentemente a nivel mundial hay destinos que son súper competitivos naturalmente. Nuestro valor añadido creemos que es el disfrutar de la naturaleza junto a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la gastronomía, el arte también. Y de hecho, aquí me gustaría mostraros un vídeo
que tengo, bueno, aquí os he preparado algunas imágenes de paisajes naturales. Aquí me gustaría mostraros un vídeo de arte y naturaleza que creo que es muy interesante y que puede daros quizá alguna idea. Entonces, si lo puedes proyectar, Juan Carlos. Bien, voy a mostrar mi pantalla. De hecho, veis en pantalla una magnífica muestra de arte en plena naturaleza. Esta iglesia transparente es una iglesia que un colectivo artístico y arquitectónico llamado Huis van Barenberg realizó y se encuentra en Limburgo, que es una zona realmente muy interesante. Por ejemplo, vamos a hablarlo a posteriori, pero algunas de las imágenes que aparecen al principio del vídeo que os acabo de mostrar son de experiencias de cicloturistas en la zona de Limburgo que son fascinantes. Después os hablaré de ello, de todas formas. Voy a intentar pasar la presentación ahora. Entramos de lleno en el tercer gran tema. Hemos hablado ya del patrimonio, hemos hablado de la naturaleza y ahora hablaremos de la gastronomía. La gastronomía era ya un tema muy importante en nuestro portfolio del pasado y ahora nos vamos a centrar a partir de ahora en la nueva estrategia en dos subtemas muy importantes y que esperamos que nos ayuden a subrayar la reputación culinaria y de la tradición y de la innovación de la gastronomía flamenca. En primer lugar, estamos hablando de los productos flamencos. El chocolate, las endivias, las quisquillas o gambas del Mar del Norte, los espárragos blancos, etcétera, etcétera. Son una serie de tradiciones in situ que son muy importantes, con productos locales y muy interesantes. También muy de moda, ¿no? Todo el tema de la cultura del kilómetro cero, etcétera, etcétera. Y también la cultura cervecera belga, que es por definición uno de nuestros temas más importantes. A nivel de los productos flamencos, pues bueno, podemos hablar de muchísimos temas, los típicos mejillones con patatas fritas, por ejemplo, y por supuesto el arte del chocolate, ¿no? El chocolate es uno de los temas más importantes en nuestro destino. La cultura chocolatera belga es muy importante, hay muchas chocolaterías y muchas experiencias a realizar en el destino en relación con el chocolate, desde visitar museos hasta paseos con motivo del chocolate, realizar workshops para aprender a hacer chocolate, visitar espacios que nos cuentan la historia del chocolate, etcétera, etcétera. Y es que, de hecho, una curiosidad, el primer praliné, el primer bombón relleno se creó en las Galerías Reales de Bruselas hace mucho tiempo. Y desde allí que se ha desarrollado toda esta cultura cervecera tan importante.
Otro producto típico son las endivias. Aquí os contaré también una curiosidad, y es que hace muchos años, hace más de 200 años, un jardinero que estaba trabajando en Bruselas pues decidió plantar un puñado de semillas desconocidas en la oscuridad, y entonces a raíz de ello salieron unas endivias buenísimas y que incluso hoy en día siguen plantándose en la oscuridad. Y entonces las endivias enrolladas con jamón york y bechamel, por ejemplo, hechas al horno, son uno de los platos más típicos de nuestra gastronomía. O las quisquillas del Mar del Norte, ¿no? Que de hecho me da pie a que os hable de los pescadores de gambas a caballo, que es una tradición, o sea, está reconocida como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Es una tradición muy bonita en la que unas muy poquitas familias, si no me acuerdo mal, son 14 familias que a lo largo de la costa belga salen como veis en las imágenes de pantalla, a buscar gambas, a recolectar gambas con estos cestos a caballo dentro del mar, ¿no? Y entonces la gastronomía de las quisquillas, que son estas gambitas, está muy presente también en toda la gastronomía belga, ¿no? Por ejemplo, los tomates rellenos o las croquetas de quisquillas, que también son muy típicas las croquetas de queso, muy buenas, por cierto. Otro plato muy típico es el estofado a la flamenca, que aquí me permite hablaros del tema cerveza, porque habitualmente se cocina con cerveza. Y como os decía, entramos en el segundo gran tema de la gastronomía, que es la cultura cervecera belga, que es patrimonio también inmaterial de la UNESCO desde el 2016. Aquí veis algunas de las imágenes del lúpulo, el maestro cervecero echándolo dentro de la no sé cómo se llama, el contenedor donde se fabrica la cerveza, ¿no? Distintos ejemplos de una cervecería, o sea, la cantidad de cervezas que se puede encontrar en una cervecería, la cerveza que se sirve en su copa, como veis en el ejemplo de las cervezas Westmalle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cultura cervecera belga tiene varias características. Una de ellas es que presenta 4 métodos de fermentación, que son alta, baja, espontánea y mixta. Y el método de fermentación, que es verdaderamente originario de Bélgica y que podéis ver en pantalla, es el método de fermentación espontánea, que se puede hacer solo en una zona en los alrededores de Bruselas. Y es porque la cerveza en sí tiene una serie de interacción con el aire ambiente que hay en esta zona, solo en esta zona, y se puede producir este tipo de cerveza, ¿no? Que son las cervezas lámbicas y las autoclosure. Son cervezas solo que se pueden encontrar en esta zona, como decíamos, y entonces os pongo en pantalla el Tour de Gueuze, que es un acontecimiento que tiene lugar cada 2 años, y es que estas cervecerías abren sus puertas para que se puedan visitar, y de hecho es un tipo de evento que tiene mucho éxito entre el público americano, por ejemplo, y bueno, estamos promocionándolo muy activamente también en España, porque es un tipo de viaje para los fanáticos, que os acordáis del target del que hablábamos, ¿no? Pues un target de cerveceros muy fanáticos solo puede experimentar este tipo de experiencia en este lugar en Flandes, ¿no? Entonces es un tipo de producto muy interesante, muy concreto, pero asimismo muy interesante. En la zona también se puede visitar el centro de visitantes de la cerveza lámbica en Pörsel y nada, un tema totalmente aconsejable. Aparte de ello, pues hay muchos perfiles de sabor, variedades de cerveza en todo el destino, y como decíamos, cada cerveza, se sirve en su copa. Lamentablemente no lo podemos ver a través de esta imagen porque esto es una degustación de cervezas, pero habitualmente cuando uno va a una cervecería belga, aparte de que puedes coger entre una lista interminable, pues cada cerveza se tiene que servir en su copa. Comentaros también que hay muchas cervecerías visitables en el destino. También comentaros sobre las cervecerías de abadía, que solo son las cervecerías de abadía trapista, que se producen, por ejemplo, en concreto en West Vleteren, Agel y Westmalle. De hecho, hay solo 11 abadías cerveceras
trapistas en el mundo, 6 están en Bélgica y 3 de ellas en Flandes, ¿no? Y lamentablemente no se puede entrar en las abadías a visitarlas, pero sí se puede visitar desde pubs muy cercanos a la abadía y es una experiencia muy típica a realizar. También hay muchos festivales de cerveza a lo largo de todo el año. Es que, claro, hablar del tema cervecero nos daría para una hora de webinar, pero no es mi intención. Mi intención es que tengáis una idea de toda la importancia que tiene el tema cervecero y si después queréis entrar en detalle, pues siempre me podéis contactar. A nivel gastronómico también os quería hablar de 2 eventos muy importantes que han tenido lugar recientemente en el destino. El primero de ellos es la ceremonia de los 50 Best Restaurants en Amberes, que es esta ceremonia tan mediática que ha aparecido en muchísima prensa en España hace 2 o 3 semanas más o menos. Y otro evento también del que os voy, quería citaros brevemente, es que el lunes y martes de esta semana tuvo lugar en Brujas también el foro de la Organización Mundial del Turismo, que sabéis que tiene base en Madrid, pues tuvo lugar en la ciudad de Brujas, en colaboración con el Basque Culinary Center, ¿no? Y entonces ha sido un evento gastronómico muy importante también que ha tenido lugar recientemente en nuestro destino. Y, bueno, comentaros a nivel gastronómico también que uno de los proyectos importantes del futuro será que crearemos un nuevo centro culinario de Flandes también en la ciudad de Amberes, pero esto es para ya a partir de 2023. Pero bueno, en la relación con la ceremonia de los 50 Best, que decíamos que tuvo lugar hace unos días en la ciudad de Amberes, me gustaría mostraros un vídeo para que vierais un poquito la importancia de la gastronomía para el destino. Entonces, Juan Carlos, si puedes poner este vídeo también. You are here to discover the gastronomic delights of Antwerp and Flanders, to experience our culinary craftsmanship and innovation. We wish you a delicious welcome. But did you know that you can indulge even more senses than your taste buds? Start your discovery in the city that hosts you so warmly, Antwerp. The metropolis on the River Scheldt is edgy and intriguing. Blessed with a stunning cultural heritage. Innovative and rebellious, a pioneer in arts, design, architecture, and fashion. Leaving this bustling port city, Flanders welcomes you. A region full of hidden gems waiting to be discovered. Enjoy unforgettable cycling experiences. Immerse yourself in unspoiled nature. Be impressed by our historical heritage. Antwerp and Flanders. Taste more than you expect. A ver, voy a activar también mi cámara. Voy a hablaros ahora del último gran tema, el patrimonio ciclista, o sea, la cultura ciclista. Hemos hablado, recordad, del patrimonio, de la naturaleza, de la gastronomía y ahora hablamos de Flandes, país ciclista. En el tema del ciclismo tenemos 2 grandes subtemas. El primero es la cultura ciclista en sí, o sea, la cultura de la bicicleta de carretera, el Tour de Flandes, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, el ciclismo recreacional, ya más para amigos, para parejas, familias, etcétera, etcétera. Entonces queremos compartir nuestra cultura ciclista con todo el mundo y al mismo tiempo queremos que los productos que desarrollemos conviertan Flandes en un auténtico país ciclista. Muy importante para aquellos interesados en el ciclismo de carretera es la web que veis en pantalla, Cycling in Flanders, porque allí hay muchísima información de carreras, o sea, del calendario ciclista a lo largo de todo el año, etcétera, etcétera.
Hace muy poco tiempo, en septiembre, por ejemplo, nos visitaron los campeonatos del mundo de ciclismo en la ciudad de Lovaina, que también ha sido un evento muy mediático en torno al target específico de los fanáticos del ciclismo. Y comentaros también que tenemos mucho patrimonio ciclista en formato museos, incluso en formato hoteles, en formato restaurantes y bares adecuados para turistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos desarrollar también, desarrollar mucho producto. Hace un tiempo creamos un challenge que lo llamamos el Flandrien Challenge. Es un proyecto que desarrollamos en el marco de la red social Strava, que es esta red social de deportistas, la mayoría de los cuales son ciclistas. Se trata de conquistar 59 segmentos de Strava a través de las cuestas y los adoquines de Flandes y así entrar a formar parte de la leyenda, de la leyenda ciclista en Flandes, ¿no? Lo divertido es que quienes lo completen pues podrán grabar un adoquín que se expondrá en el museo, en el Muro de la Fama del centro del Tour de Flandes, que está situado en la localidad de Oudenaarde, que es un lugar de peregrinación para aquellos que están interesados por este producto. Entonces, a mí esta foto me gusta particularmente porque se ve perfectamente cómo conviven ambos tipos de ciclismo, ¿no? El ciclismo más recreativo con el ciclismo de carretera. Y os voy a hablar ahora, en el marco del ciclismo recreativo, de un proyecto muy importante que hemos realizado este año, que son las 9 rutas icónicas de Flanders. Veis aquí la web Flanders by Bike, aún no está traducida al español, pero próximamente lo estará. Entonces son 9 rutas de distinto kilometraje, con un total de 2.500 kilómetros de rutas temáticas por toda la geografía flamenca, ¿no? Recorriendo la costa, recorriendo, pues por ejemplo, las que veis en pantalla, el frente de la Primera Guerra Mundial, recorriendo ríos y canales, recorriendo el cinturón verde alrededor de Bruselas, la ruta de las ciudades del arte, etcétera, etcétera. Aquí veis que, bueno, hay una incorrección, veis en las imágenes que abrieron en mayo y en junio, esto ya está activado y pueden recorrerse estas rutas, ¿no? Se trata, en definitiva, de ofrecer un producto de calidad, ¿no? Con un sistema moderno de señalización, una gestión eficiente y que sean todas ellas accesibles, ¿no? A nivel de transporte público para llegar hasta el punto de salida, al punto de finalización, etcétera, etcétera. Es un producto muy interesante para las agencias que queráis desarrollar ciclismo en bicicleta recreativa. Aquí otro proyecto muy interesante que se ha desarrollado en la zona de Limburgo. De hecho, la zona de Limburgo ha desarrollado 3 proyectos muy interesantes alrededor del cicloturismo. El primero es este que podéis ver, Pedaleando entre aguas. El segundo es Pedaleando entre las copas de los árboles. Perdón, me he adelantado. Y, a ver, que cojo mi chuleta. El tercero se llama Ciclismo entre brezales, que se inauguró a principios de verano 2021 y que recorre el Parque Nacional de Hoge-Kempen, que decíamos que es el único parque nacional de Bélgica en este momento. Y hay un cuarto proyecto que está aún en fase de investigación, pero será una propuesta muy interesante, creo, que se llamará Ciclismo bajo tierra, porque esta zona de Limburgo tiene mucha minería, históricamente era una zona minera, y entonces una parte de este patrimonio minero bajo tierra se va a transformar en carriles bici, y entonces será una experiencia original que se podrá recorrer próximamente. Aún no tenemos la fecha en concreto en la que se activará este proyecto, pero sí que se podrá recorrer en el destino. Dejamos ya el tema del ciclismo, este cuarto gran tema. Estamos ya aproximándonos al final de la presentación. No quería finalizar la presentación por la época del año en la que estamos sin antes hablaros de algunos de los eventos que están teniendo lugar en el destino, como por ejemplo el Festival Europalia de Bruselas, que se activó a mediados de octubre y tendrá lugar hasta mediados de mayo del 2022. Es un festival que se dedica a los trenes, entonces a toda la cultura de la sostenibilidad. También el Festival de Big Bang en la ciudad de Lovaina, también que se activó a mediados de octubre y tendrá lugar hasta finales de enero.
porque una curiosidad en Lovaina, se generó la teoría del Big Bang, porque allí fue donde Georges Lemaitre presentó su teoría revolucionaria, ¿no?, del Big Bang, y entonces se ha generado este festival que está inspirado un poquito por el arte y la ciencia, porque Lovaina es una ciudad universitaria donde tiene muchas facultades muy vinculadas con temas científicos, y entonces se ha diseñado este festival urbano. Otro proyecto muy importante ha sido la reciente apertura del Castillo Hedstein, que es el castillo que está al lado del río Escalda, en la ciudad de Amberes, como centro de visitantes, ¿no?, para iniciar allí o sea, como punto de partida para la visita de toda la ciudad. O bien los World Choir Games, ¿no?, estos Juegos Olímpicos, como los llaman, de los coros, que están teniendo lugar actualmente entre Flandes, o sea, entre Gante y Amberes, en Flandes, hasta el día 7 de noviembre. Y también tendrá lugar dentro de unos pocos días el Festival de las Luces de Gante. Gante es una ciudad que siempre ha apostado mucho por todo el tema de iluminación nocturna. Tiene un paseo de iluminación nocturna precioso y ha ideado este festival ya desde hace... no recuerdo la fecha exacta, pero creo que han tenido lugar 2 ediciones, si no voy mal encaminada. Y entonces tendrá lugar del 10 al 14 de noviembre y es un festival muy bonito para visitar todo el tema, bueno, que tendrá proyecciones especiales en relación con el tema lumínico. Y también todo el tema de los festivales de invierno, ¿no?, enlazando también con los mercadillos, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle en temas de mercadillos, simplemente mencionaros que Brujas y Bruselas siempre son las primeras que abren sus mercadillos, que están previstos a partir del 26 de noviembre. En Amberes será a partir del 4 de diciembre, en Lovaina a partir del 8. Y en Gante a partir del 9. Malinas no tendrá en esta ocasión mercadillo, pero sí programa de invierno. Todas las ciudades tienen programas de invierno con muchas más actividades aparte del mercadillo. Entonces, los que lo necesitéis me podéis contactar. Tenemos un Excel con todas las páginas web respectivas y ahí podéis encontrar toda la información. O sea que me podéis contactar y os mandaré este documento. Y comentaros que el gran proyecto, y esto ya sí que me interesa empezaros a hablar de ello, el gran proyecto de 2022 será la reapertura de los Reales Museos de Bellas Artes de Amberes, que es una colección muy importante de arte flamenco de todos los tiempos, de hecho, y ha estado durante varios años cerrada al público, 11 años, de hecho, si no me equivoco, y entonces estamos preparando una gran reapertura con mucha promoción a nivel internacional para otoño, seguramente septiembre de 2022. O sea que es uno de los eventos que es importante que retengáis en mente como uno de los grandes eventos en el marco de los maestros flamencos en Flandes. Y simplemente, nada, invitaros como siempre a seguir nuestros boletines temáticos dirigidos a agentes de viajes. Os podéis registrar a través de la página web en el sector profesional, sobre todo dentro del sector profesional, porque tenemos varios boletines, también uno dirigido a la prensa, uno dirigido al público final, pero en el boletín de Trade mando información específica y adecuada y adaptada para agentes de viajes. También me podéis escribir un email y pedirme que os registre. No somos muy invasivos, mandamos uno cada más o menos 2 meses aproximadamente. Y después, si queréis desarrollar productos temáticos, es decir, si alguno de los proyectos que os he explicado os inspira, como decíamos al principio, en relación con vuestro marco local, o bien que queréis empezar a organizar viajes cicloturistas y necesitáis nuestra ayuda, pues estaremos encantados de, o sea, me mandáis un mail y buscaremos la información que necesitáis. Tenéis aquí en pantalla mi dirección de correo electrónico. Y bueno, hemos llegado al final de la presentación. Juan Carlos ha mencionado que duraría media hora. Yo lo veía un poco negro porque es difícil, o sea, me empiezo a enrollar y siempre, bueno, siempre explico mucho. Pero bueno, siempre, bueno, habíamos prometido realizar un concurso y aquí lo tenéis, ¿no?
en el concurso vamos a sortear 3 lotes de 12 cervezas belgas, que siempre intentamos que sean muy originales para que encontréis productos muy originales y de difícil acceso, digamos, en las grandes superficies. Y te hacemos una pregunta que es muy fácil y que la hemos repetido, o sea, la he repetido en muchos momentos de la presentación, creo, que es cuáles son los 4 temas en los que nos centramos en nuestra nueva estrategia de marketing. Entonces tienes 3 opciones para, o sea, ABC: naturaleza, ciclismo, gastronomía y arte contemporáneo; turismo familiar, sol y playa, trekking y arte contemporáneo; patrimonio, naturaleza, gastronomía y ciclismo es la tercera opción, ¿no? Entonces, mándanos tu respuesta hoy antes de las 8 de la tarde. Siempre dejo un tiempo por si hay alguna gente de viajes que ha tenido que atender a algún cliente y no ha podido verlo. Entonces mañana realizaré, o sea, con todas las respuestas correctas, realizaremos el sorteo y nos pondremos en contacto con los 3 ganadores y lo comunicaremos también a través de Agent Travel para que sea un concurso transparente. Y entonces os voy a dejar aquí mi contacto si necesitáis cualquier cosa, también las redes sociales de la oficina. Estamos presentes en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y os dejo también mi LinkedIn particular, o sea, personal, porque no tenemos uno de empresa, y entonces ahí publicamos, o sea, sí que tenemos uno de empresa, pero es uno en inglés desde Bruselas, y entonces os dejo aquí el mío, que es donde voy trasladando la información en castellano para el mercado, para nuestro mercado, digamos. Y os pongo de nuevo la diapositiva con el concurso, y si os parece entramos en una ronda de preguntas. Si alguien se ha quedado con alguna duda o quiere que resolvamos algún tema en particular, estaré encantada de intentar ayudaros. Bueno, sí, están surgiendo algunas preguntas. Decir a Luisa Arias, la pregunta, o sea, perdón, la respuesta al concurso, envíasela a Judith. La he puesto aquí y la estoy viendo yo. Y envíasela a Judith, ¿vale? Es judith.sala@visitflanders.com, ¿vale? Lo estáis viendo en pantalla, ¿verdad? La diapositiva. Sí, se ve perfectamente. Vale. Silvia pregunta, hola Judith, quería saber si es posible tener esto de lo que estás hablando en PDF. En noviembre haré un roadshow y por tanto es bueno tener toda la información para poder exponer a las agencias. Si es posible algún vídeo o lo que sea, ya te mandaré luego un mail. Me encanta el webinar. Gracias. Sí, Silvia, lo que voy a hacer es poner los copyrights a las fotos, porque si hay que respetar tema copyrights y a ver, nosotros tenemos bancos de imagen, por cierto, y aprovecho para decirlo, bancos de imágenes que podéis contactarme y si necesitáis imágenes pueden ser utilizadas, pero siempre publicando el copyright. Pero sí, haré este pequeño ajuste y te lo puedo mandar, Juan Carlos, para que lo comuniques también o prefieres que lo mande yo a quienes me pregunten, no sé. Como queráis. A mí, si por lo que sea no os acordéis del email de Judith y del nuestro, que es webinar@gentravel.es, nos lo pedís a nosotros y se lo hacemos llegar a Judith, no os preocupéis. Pregunta también Esther, ¿cómo organizar un viaje ciclista a Flandes? Claro, ¿y cuál es el target? O sea, entiendo que cómo enfocarlo, ¿no? Vale, mira, el tema, o sea, el tema clave es si se trata de ciclismo más en bicicleta recreativa o más en bicicleta de carretera, ¿no? Comentaros que el ciclismo en bicicleta recreativa, yo hace ¿cuántos años que trabajo para Turismo de Flandes? Desde el 2007. He visto en todos estos años un incremento brutal del producto en bicicleta recreativa. O sea, es un producto en el cual hay ya bastante oferta en España, es un producto muy demandado y yo personalmente creo que es un producto en pleno crecimiento. Entonces, desarrollar este tipo de viajes cicloturistas se puede hacer con un receptivo o bien se puede hacer directamente. Por ejemplo, el producto de las rutas icónicas del que hablábamos es un producto muy bueno para este tipo de turista, ¿no? Aparte, que sepáis que en el destino, o sea, hay una página web donde, bueno, hay varias páginas web, de hecho, que esto os lo puedo mandar a quienes estéis interesados, pero hay, o sea, todo Bélgica tiene una red de puntos cicloturistas y entonces uno tiene que ir siguiendo, o sea, tú entras en una página web y le dices, me quiero desplazar desde aquí hasta aquí, y entonces la página web te dice la numeración que tienes que seguir in situ, y entonces tú vas con tu chuleta montado en tu bici y vas siguiendo los puntos
por todo el destino. Es algo muy fácil de hacer y es muy bonito y además es muy típico. O sea que no hay ninguna dificultad en hacerlo. Lo que pasa es que en muchas agencias preferís organizarlo con una agencia receptiva y entonces no hay ningún problema. Os podemos facilitar también contactos de agencias receptivas. Y sobre el tema del ciclismo de carretera también, ¿no? Se puede hacer directamente o con agencia receptiva, pero comentaros que hay mucho menos producto en España y yo lo veo realmente como una oportunidad a nivel local porque hay muchos, o sea, es un producto que está en pleno crecimiento también y hay muchos clubes locales y asociaciones de ciclistas y realmente, o sea, es un tema que yo creo que hay mucho potencial, sinceramente. Porque para los amantes del ciclismo, realmente el ciclismo de carretera, o sea, os puedo decir, bueno, amantes, ¿no? Aquí hablamos ya de fanáticos, pero todo lo que respecta a los muros de Flandes, es que claro, no he entrado en detalle en todo esto porque es explicar mucho y ir, o sea, la presentación ocuparía muchísimas más horas, pero para un fanático del ciclismo de carretera, los muros de Flandes es algo mítico. La bandera del león de Flandes es algo súper presente. El tomarse una cerveza flamenca con un nombre de un muro dedicado al ciclismo o irse a un hotel que sea única y exclusivamente cicloturista, como es el Hotel Flandrien, es una experiencia única en la vida, ¿no? Entonces aquí os animo a recorrer, si veis potencial en vuestra inmediatez, os animo realmente a recorrer este tema porque ha sido muy poco desarrollado a nivel español hasta ahora. Bueno, una pregunta, aunque no es el objetivo principal del webinar, pero está preguntando Marta por los mercadillos. Pregunta si puedes detallar otra vez las fechas porque tengo para el puente de diciembre en Gante y Brujas y creo que no van a estar abiertos. Déjame coger la chuleta porque no me acuerdo exactamente de las fechas. Mira, tradicionalmente los dos primeros son siempre Brujas y Bruselas, que abren el 26. Entonces, Amberes a partir del 4 y Lovaina a partir del 8 y Gante 9. Con lo cual, para el puente de diciembre, pues a ver, los que estarán abiertos, déjame... El puente es hasta el 8. Pues mira, podemos contar con Brujas, Bruselas, Amberes y Lovaina. Lovaina abre el mismo 8. Sin embargo, os animo a consultar las webs de las ciudades relativas al tema, porque en España siempre se habla mucho de mercadillos navideños, pues que hay muchas otras actividades en relación con la Navidad. O sea, hay pistas de patinaje, norias, hay, por ejemplo, en Bruselas es típico el festival de luces y música en la Gran Plaza. O sea, hay muchas otras cosas aparte del mercadillo en sí. Aparte también de todo el tema del escaparatismo, que es precioso en época navideña, porque el escaparatismo en Bélgica ya es una cosa muy especial, está muy, muy trabajado. Y entonces en época navideña y todo el tema de las luces en las ciudades también, ¿no? Entonces las ciudades están muy bonitas en esta época para visitarlas. Muy bien. Pregunta Elena, ¿los restaurantes cerveceros en 2022 tendrán fechas programadas? ¿Del Tour de Goethe te refieres a...? Entiendo que sí. ¿Los restaurantes cerveceros en 2022 tendrán fechas programadas? No entiendo muy bien la pregunta porque, o sea, en realidad no son restaurantes, sino que son cervecerías. O sea, por cervecerías, claro, es que hay el doble. En Flandes, una cervecería también es un establecimiento productor de cerveza, digamos. Entonces, por cervecerías me refería a un centro donde producen, o sea, es que no es una fábrica, ¿no? Pero un sitio donde producen este tipo de cerveza que es visitable y que también es degustable. Entonces, hay una página web al respecto, pero claro, es un poquito pronto. Pero lo que sí que os he publicado son las fechas. Espera, para que no se pierda la diapositiva del concurso. A ver si las tengo anotadas. No, es en mayo del 2022. Es una fábrica de cerveza, ¿no? Fábrica de cerveza. Bueno, son cervecerías, son fábricas. Sí, bueno, es que no sé cómo llamarlo, no son fábricas, porque esto es cerveza artesanal. Sí, lo sé. Se suena un poco industrial, ¿no? Cuando hablas de fábrica.
Del 30 de abril al 1 de mayo del 2022. No sé si se refería a esto. Sí, seguramente. Vale. Muy Dejo bien. otra vez la página del concurso, ¿vale? Perfecto. Pregunta Manuel, ¿cuáles son los principales eventos relacionados con Carlos V? ¿Relacionados con? Carlos V. Uf. Esto está centrado en Bruselas. Esto está centrado en el Festival del Omegang de Bruselas, que tiene lugar en julio cada año. Entonces hay una procesión, por ejemplo, que es muy impresionante y que conmemora la entrada de Carlos V con su hijo, presentando el hijo a la ciudad en la Gran Place de Bruselas. Entonces yo diría que el Omegang de la ciudad de Bruselas. Muy bien. Juanma, Pero claro, patrimonio, perdona Carlos, patrimonio de Carlos V se puede encontrar en varios sitios, porque por ejemplo en Gante fue la ciudad donde nació y se crió, y entonces allí siempre te recuerdan anécdotas relativas a Carlos V, ¿eh? O sea que si hay alguna turista que, o sea, alguna agencia, es que de hecho en nuestra página web tenemos actualmente, a ver, comentaros, nuestra página web aún no traduce toda la nueva estrategia, ¿eh? Pero tenemos un apartado donde hablamos de las huellas españolas en Flandes y podéis consultarlo. O sea, en visitflanders.com encontraréis este apartado de las huellas españolas y a los interesados en investigar más el tema Carlos V y historia de España, pues allí encontraréis más información. muy bien. Pregunta Ana por consejos para organizar un viaje gastronómico cervecero a Flandes. Consejos muchos. Es que, pues mira, lo puedes tratar como un viaje cultural porque es patrimonio de la UNESCO. O sea, es un viaje cultural, esencialmente cultural. Para nosotros la gastronomía es un producto cultural, de hecho. A nivel de cosas más típicas de la gastronomía belga, perdón, de la cerveza belga, estaríamos hablando de la cerveza de fermentación espontánea, de las lámicas y las eau de Geuse, como hemos hablado ampliamente a lo largo de la presentación, o sea, en el capítulo de gastronomía. Y después también las cervezas de abadía. Y después que, a ver, en el destino se pueden visitar espacios, o sea, cervecerías, entendido como sitios de producción de cerveza, muchos. En todas las ciudades tienes museos y tienes cervecerías a visitar. Por ejemplo, en Brujas tienes The Halve Maen, que está en pleno casco histórico. Tienes dos, de hecho. Tienes la Bourgogne de Flandre, que son dos cervecerías que están en pleno casco histórico. En Gante también tienes la Groot, en Bruselas la Cantillon, en todas las ciudades hay. Después también un tema de los festivales de la cerveza. Que hay a lo largo de todo el año. Hay uno en Brujas en febrero, en mayo hay varios, en verano también en Amberes. También hay incluso un festival de la cerveza navideña que tiene lugar cerca de Amberes. O sea que el producto da para tanto, lo puedes tratar sin ninguna duda como un producto cultural, patrimonio de la UNESCO y con el gancho de un festival cervecero, por ejemplo. El fin de semana de la cerveza belga que tiene lugar en Bruselas cada año en septiembre también es otra posibilidad. Hay muchísimo. Aquí también os animo a consultar nuestra página web, el apartado de gastronomía, cerveza, porque ahí veréis también mucha información al respecto. O contactarme. Tenemos en nuestra página web, tenemos también una sección de folletos. Informaros, por cierto, que ya no, o sea, desde hace unos días ya no mandamos más folletos en papel porque hemos creído conveniente ya no ofrecer más este servicio por toda una serie de criterios de sostenibilidad, también de accesibilidad de los folletos, etcétera, etcétera. Entonces es un servicio que no tenemos, pero son folletos que siguen pudiéndose descargar online. Y por ejemplo, tenemos un folleto que explica experiencias cerveceras, es un folleto que está en inglés, no lo hemos traducido, son 60 páginas de experiencias cerveceras en Bélgica, en Flandes y Bruselas en este caso. Y también tenemos otro que habla de experiencias chocolateras, que también son otras 60 páginas. Con lo cual hay muchísima información disponible al respecto. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Mario. Pregunta dónde puede obtener más información sobre el turismo de naturaleza. Mira,
El tema del turismo de naturaleza es un producto que es totalmente nuevo para nosotros. Me encantaría explicaros ya muchísimos proyectos, pero aún no estoy en situación porque estamos empezando a desarrollar los proyectos in situ y una vez los tengamos desarrollados, después los vamos a promocionar internacionalmente. Con lo cual, aún no os puedo dar mucha información porque lamentablemente aún no la tengo. Pero será, o sea, es uno de los 4 grandes productos y será y con esto os doy alguna pistilla para el concurso, y será un producto muy importante en el futuro. Lamentablemente aún no os puedo decir mucho más. A ver, claro, a través del ciclismo uno convive con la naturaleza, ¿no? Entonces aquí hay una cross-fertilization, como decimos actualmente en marketing, ¿no? Una fertilización cruzada con otro producto, con lo cual, pero propiamente, lo digo por si él está pensando en senderismo, o sea, en hacer propuestas de senderismo, etcétera, etcétera. Esto lamentablemente aún no estamos en situación de ofrecerlo. Sí de hablar de determinadas experiencias, como por ejemplo visitar el bosque de Halbos, que es este bosque, os voy a poner la imagen porque a mí me encanta. Es este bosque, por ejemplo, donde florecen los jacintos azules, que está muy cerca de Bruselas, y es una floración natural impresionante de ver, ¿no? O sea, os puedo hablar de experiencias así de este tipo, ¿no? Pero no, aún no os puedo dar suficiente contenido para justificar un viaje enteramente de turismo de naturaleza en nuestro destino. O sea, siendo sincera, ¿eh? Pero bueno, vendrá porque es uno de los grandes productos y sin duda tendremos mucho contenido próximamente. Y yo, después de escucharte atentamente, se me ocurre que sería muy fácil hacer un paquete que combine turismo familiar con turismo de cicloturismo, ¿no? Muy interesante. Bueno, de hecho quería contaros una cosa, gracias por decirlo, porque quería contaros una cosa, porque no sé si al principio me ha quedado suficientemente claro cuando he explicado la parte más teórica de nuestra estrategia. Tanto la accesibilidad como el tema familiar son 2 temas en transversal en todo lo que hacemos. Es decir, no son temas en sí mismos, sino que todos los proyectos en los que nos metemos y desarrollamos en el destino y promocionamos tienen en mente que sean accesibles para todo tipo de públicos y para familias. Entonces, siempre en cualquier proyecto encontraremos la parte de accesibilidad y la parte de turismo familiar. Lo digo porque cualquier museo visitable que sea evidentemente de nueva, porque claro, los museos que tienen muchos años de historia quizá aún no han podido adecuarse a todo ello, ¿no? Pero todos los proyectos nuevos ya desde hace un tiempo, o sea que ya tenemos un margen de tiempo, respetan estos 2 grandes targets, digamos. Con lo cual, si hay alguna agencia, porque a ver, claro, es que cualquier agencia que trate con un target senior, la accesibilidad es importante, porque es muy fácil que cualquier persona necesite ir, o sea, bueno, tenga algún tipo de hándicap y necesite contemplar determinadas cosas a nivel de accesibilidad. En este sentido, quiero decir que tenemos unos compañeros en Bruselas especialistas tanto en turismo familiar como en turismo accesible, que son unos cracks y que nos contestan las preguntas más concretas, ¿eh? Tipo, bueno, preguntas súper concretas respecto a accesibilidad que nosotras no sabemos porque tienes que ser realmente un especialista en el tema, ¿no? Entonces, todo esto nos lo podéis consultar porque es sin duda muy importante para nosotros y queremos desarrollar un destino, como decía, de calidad. Y esto es fundamental en el desarrollo de un destino calitativo, digamos. No sé si he respuesto a tu pregunta. Yo creo que sí. Vale. Yo personalmente soy ciclista y ojalá pueda ir pronto a montar por aquellos parajes tan maravillosos. Pues ya hablaremos, no me lo habías contado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no hay más preguntas. No sé si tú tienes algo que añadir, Judith. Yo deciros que mil gracias por asistir, por estar interesados en lo que teníamos que contaros.
os animo a que estéis permanentemente actualizados de nuestro destino a través del boletín que mandamos al sector para que haya una conversación fluida entre nosotros y evidentemente os animo a sacar productos nuevos. Nosotros os apoyaremos tanto como podamos y no os sintáis inseguros porque el destino es un destino fácil, es un destino amable y sinceramente después de la gran crisis que hemos pasado, especial, o sea, como sociedad y específicamente a nivel turístico, que nuestra crisis es aún más, es peor que en otros segmentos, ¿no? Pues creo realmente que con nuevas propuestas, con mucho valor añadido, ¿no? Realmente podemos hacer grandes cosas y creo que será la forma de salir de esta crisis, sinceramente. Proponiendo a los clientes nuevas propuestas y productos de calidad y conociendo realmente el destino, con un conocimiento profundo del destino y también con más interlocución con el local, con el ciudadano de a pie flamenco, ¿no? Que haya más relación directa entre ambos, entre el visitante y el local para generar un turismo con valor añadido, que es nuestro objetivo primordial. Y nada, os animo muchísimo, espero que tengáis, que se haya animado un poquito la cosa. Yo os tengo que decir que nosotros sí hemos detectado que en los últimos tiempos, especialmente a raíz, o sea, cuando superamos la quinta ola aquí, se ha animado bastante y tenemos bastantes peticiones de público final que nos pregunta por detalles del destino y especialmente próximamente, ¿no? En relación con todo el tema de mercadillos navideños, que yo creo que Flandes estará llena de españoles y así lo deseo. Y nada, y cualquier tema que tengáis, cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición. Soy la persona que se encarga de la relación con las agencias a nivel del mercado español. También trabajo el maíz, que el maíz lo trabajamos a nivel de asociaciones, no a nivel de corporativo, o sea, solo intentando que las asociaciones lleven sus congresos al destino, pero a nivel de vacacional soy vuestra persona de referencia en la oficina y si os puedo ayudar en algo estaré encantada de intentarlo. Y muchas gracias, Juan Carlos, también por toda la ayuda que nos habéis prestado, porque, bueno, he visto que hemos tenido bastante éxito, hemos tenido casi 90 asistentes, si no me equivoco, o sea que espero que hayáis aprendido algo, algo nuevo y hasta pronto, ¿eh? Muy bien, nada, yo darte también las gracias a ti, Judith, por tu confianza. Daros las gracias a vosotros, los agentes que nos habéis estado escuchando hoy. Recordaos que tenéis el concurso, no dejéis de participar, que seguro que esas cervezas son espectaculares. Y nada más, si tenéis algún tipo de pregunta que os haya surgido a posteriori, queréis que os hagamos llegar el vídeo de esta grabación y demás, nos podéis enviar un mensaje a webinar@agenttravel, con 2T, recordad.es, y os lo enviaremos encantados. Y nada más, espero que tengáis un magnífico día y unas ventas muy felices. Venga, chao. Exacto. Igualmente. Adiós, gracias. Adiós.